de la Universidad Autónoma de Yucatán se siente verdaderamente pues muy emocionado, muy emocionada por tener este foro, por lo que representa tanto a nivel sindical como lo representa para la misma Facultad de Derecho y la Universidad Autónoma de Yucatán. Este foro, titulado A 50 años del movimiento estudiantil obrero y popular de 1973-74 y del asesinato del asesor sindical Efraín Calderón Lara. Esta mañana nos acompaña precisamente en representación de nuestra directora, la doctora María Minerva Zapata Denis, nuestro secretario académico, el doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez. Y me permito presentar a quien va a moderar este foro, y en sucesivo él irá presentando a los demás miembros de este foro, al maestro Alfredo Barrera Rubio, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón. Bien, pues dejamos el micrófono y adelante, maestro. Bien, bienvenidos. En primer término, le voy a pedir al secretario académico, Stephen Urbina, que nos diga unas palabras para inaugurar este foro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En representación de nuestra directora, la doctora Minerva Zapata, tengo el gusto de estar en este evento conmemorativo de un personaje que, sin duda, y esto es muestra de la huella que dejó por la labor que hizo en pro de los trabajadores. Yo me congratulo por ese tipo de eventos, por la presencia de los estudiantes, de los maestros de la facultad que nos acompañan, del público en general, y bueno, pues vamos a tener en esta actividad la oportunidad de escuchar un poco más del legado que dejó Efraín para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña también aquí del presidio, aquí del lado extremo izquierdo, el profesor Pedro Quijano Uf, que fue uno de los últimos que dio en vida a Efraín Calderón Lara, y que además fue el brazo derecho de Efraín. Pedro Quijano Uf, el que va a ser el ponente de este foro. A su lado está la licenciada Luisa Martín, que es secretaria general del Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial, que se ha destacado por su lucha independiente en pro de los trabajadores del Poder Judicial. Damos la bienvenida. Tenemos aquí al compañero Juan Medina, que también fue un destacado, es un destacado luchador social, que también acompañó a Efraín en sus luchas. Él trabajó en el sector de la construcción y estuvo también muy al lado de Efraín cuando empezó a organizar los sindicatos independientes. Bienvenido, Juan. Bueno, de acuerdo al programa de este foro, tenemos el primer término que el nombre de este foro se refiere al movimiento popular estudiantil y el asesinato de Efraín Calderón Lara a 50 años de distancia. Entonces tenemos en primer término la intervención de Pedro Quijano. Adelante, Pedro. Buenos días a esta concurrencia. Pues yo quiero referirme, por supuesto, a estos 50 años que han transcurrido desde el 13 de febrero, aproximadamente 11:45 de la noche, en que aquí por lo que ahora es el fraccionamiento campestre nos intercepta un touchdown
luego nos enteramos de ello, andando nosotros en el bolso de Efraín Calderón Lara, hasta que en un momento dado tiene que detener el vehículo, el bolsito, y en ese momento que baja el cristal, el que después también nos enteramos es Francisco Pérez Valdés. Él le empuña en la sien una pistola, una escuadra, y con palabras altisonantes le dice que, con palabras, ¿no? Bájate que ven tu balazo, bájate que ven tu balazo. Fracciones de segundos, Efraín pues abre la portezuela, ya entre dos. Efraín era de su calibre, como somos muchos yucatecos, ¿no? Y lo tiran en el asiento trasero y se van. Eso fue el 13 de febrero. El secuestro propiamente. Durante el transcurso de la noche ya nos enteramos luego que Efraín fue llevado a distintos sitios, pero desde el momento que él es secuestrado, es sujeto de golpes de diversas partes del cuerpo, y como Efraín, como muchos jóvenes, pues a lo mejor él pensaba que pues, ya iba a terminar con su vida, ¿no? Entonces él pues nos sale la fortaleza, sobre todo de la justicia, y él pues se resiste. Entonces los captores le inyectan ese tipo de medicinas para calmar a todos los ganados, y por supuesto cae Efraín, lo tiran en la portezuela, etc. Eso ocurrió toda la noche. Al día siguiente, 14 de febrero, aproximadamente entre 4 a 7 de la noche, ya a Efraín lo trasladaron a Quintana Roo, era el territorio de Quintana Roo. Allí, aproximadamente quizás unas 5 leguas de Felipe Carrillo Puerto, hay una zascavera y allí lo llevan sus captores. Por una orden que les dan por la Dirección General de Seguridad Pública de Yucatán, Efraín era el problema más grave. Entonces se da la orden de que ellos no vengan a Mérida porque ya había piquetes de estudiantes de la Facultad de Antropología, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ingeniería Civil, en las entradas y salidas de la ciudad de Mérida. Entonces le dicen, ni se asomen porque si ustedes vienen acá, pues van a ser objeto de problemas. Regresen. Y ellos regresan más o menos de Valladolid para allá. Y entonces cuando van acercándose al lugar, avistan un saco. Antes los sacos eran de hilo de lequén, donde se ponía maíz, frijol, y encuentran que ese saco, ellos antes de dejar a Efraín, lo metieron en ese saco y le amarraron, pero él salió y rodó de la cuevita hasta la carretera, que estaba como a 2 mecates, 40 metros aproximadamente. Entonces ven que está el bulto allá y dicen, este hijo de la tiznada, ¿no? Total, lo agarran de nuevo y lo arrastran, y vuelven a llevar a la zascavera, y allá le dan un balazo por Francisco Pérez Valdés con una toalla mojada, y allá acaba la vida de Francisco. Pero quiero destacar también que en 1900, para tener un punto de partida 72, exactamente el 2 de febrero de 1972, se cumplió el primer año del asesinato del maestro guerrillero de la Escuela Normal
Genaro Vázquez. Entonces, el Frente Cultural Estudiantil que conformamos, pues un servidor y otros compañeros como Justo González, como Daniel Caballero, como Rolando Pechpat, Miguel Chimbalán, etc., de la normal proveniente de La Peña. Por otro lado, un grupo de estudiantes del Tecnológico encabezado por Freddy Espadas y un tercer grupo encabezado por algunos estudiantes universitarios, por Efraín Calderón Lara, acordamos hacer un acto de protesta de recordación de Genaro Vázquez. Y en la 60,57, que es el edificio central, nos concentramos un grupo de estudiantes un poquito más que los que estamos aquí, y hacemos una marcha hasta el monumento a la bandera. Ahí hablamos, pues, los que encabezamos en ese momento, y a partir de eso Efraín ingresa al Frente Cultural Estudiantil Jacinto Cariqui, que así le llamamos. Eso fue en 72, hacemos una serie de acciones, se van agregando estudiantes ya no de la normal ni de la secundaria Cárdenas, que era una secundaria nocturna, sino se van agregando estudiantes universitarios, como antropología, algunos de la Facultad de Medicina, recuerdo a Fernando Gasque, por ejemplo, a Emilio y a otros estudiantes hace 50 años. De manera que en el 73 ya nosotros como estudiantes ya dejamos de hacer acciones conmemorativas por el 2 de octubre, por el 10 de junio, y ya ustedes están enterados de eso, ¿no? La masacre en la Plaza de las Tres Culturas en 2 de octubre del 68, hacíamos actos de esa naturaleza, protestas por algunas confrontaciones entre estudiantes en medicina, en derecho, y pasamos a la organización sindical. Ya para entonces la sede del Frente Cultural Estudiantil Jacinto Canek era la 59 con 68 y 70, que está, ahora es un banco y está enfrente el sindicato de músicos, para que nos ubiquemos. Allí estuvo el despacho y la sede del Frente Cultural Estudiantil Jacinto Canek. Allá empieza la participación estudiantil, compañeros, estudiantil, porque éramos estudiantes, ya no solo de la normal y de secundaria, sino estudiantes universitarios, sobre todo de la Universidad de Yucatán. No era autónomo, porque el autónomo no siempre es muy propositivo, ¿no? Pero bueno, entonces empezamos a formar el primer sindicato, que fue el hermano mayor del Frente Sindical Independiente, que así le constituimos a ese grupo de sindicatos, 9 sindicatos. No voy a entrar en detalle, solo les voy a decir que el primer sindicato lo formamos aproximadamente en mayo de 1973. En agosto formamos el sindicato CONASUPO. En septiembre formamos el 16 de septiembre el Cananea, Zapateros. El 14 de octubre formamos el sindicato de trabajadores administrativos y manuales de Yucatán. ¿Por qué formamos el sindicato en la Universidad de Yucatán? Porque siendo la Universidad de Yucatán la universalidad de ideas y donde incursiona y enseña la equidad, donde enseña la aplicación del derecho a los trabajadores, era el que se mordía la cola y la lengua a la propia universidad, porque los trabajadores no tenían jornada de 8 horas. Los intendentes y administrativos trabajaban 10, 12 horas. Cada escuela le daba el salario que le convenga a la dirección respectiva. No había una regularidad en las condiciones generales del trabajo. Una vergüenza de que la universidad haga eso a los trabajadores de la administración. No tenían servicio médico,
era a capricho del director, si por alguna circunstancia de salud le pagaba particular, pero no tenía ISSSTE, no tenía seguro social, no tenía nada. En los aguinaldos prácticamente era la retención de sueldos que se les quitaba para darles el propio, para devolverles su salario raquítico aquí en la universidad. Por eso, y además para el cielo universitario, pues le dolía eso. Y nos dolió. El 14 de febrero, en la 61 con 46, 44, formamos entre 3 a 4 de la tarde ese sindicato. Estuvimos con la presencia de José Molina, por cierto, un cantautor que hizo el corrido de Réica de Molina. Cuando constituimos también el sindicato de Cananea y sobre todo la huelga de diciembre en el sindicato que fue de zapateros, ahí estuvo también la cantautora Amparo Ochoa. Bueno, el 14 de febrero salimos con ese sindicato. Y antes que se me olvide, cuando levantamos la huelga el 15 de abril de 1974, del 14 de febrero al 15 de abril del 74, una de las condiciones para levantar la huelga fue que la Universidad Rector Rosado G. Cantón y el gobierno del Estado de Carlos Rey de Mora reconocieran el derecho de los trabajadores universitarios. Esa fue la condición. O sea que ese sindicato que ustedes ven a los intendentes, a los veladores, etc., es un sindicato que surgió con la sangre, la piel y la vida del pueblo. Y por ello, estar en estas aulas 50 años después, la verdad, a mí al menos me puede mucho, porque este sindicato es un sindicato que todavía le hace falta crecer. ¿Quién lo formó? Los estudiantes. ¿Quién debe preservar ese sindicato? Ustedes. ¿Quién más? ¿Quién tiene la base? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene las ideas? ¿Quién tiene ese enamoramiento? La juventud. Aquí en China, las transformaciones sociales lo ha hecho la juventud. Emiliano Zapata, Carrillo Puerta, no eran viejos, eran jóvenes. 14 de febrero aprobado el sindicato universitario. 14 de octubre. En noviembre formamos el sindicato de gasolineras, el sindicato de Romar, una maquiladora, y empezamos a formar el sindicato de fileteadores de Progreso. En enero de 1974 formamos el sindicato Cecilio Chip de Micha. Ya teníamos el sindicato que lideraba Juan Medina de Crucesa. 9 sindicatos, se saca la cuenta, casi un sindicato por mes. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban pisados en sus condiciones laborales. No se les respetaba el derecho de sindicalización, no se les aplicaba la jornada de 8 horas. Está tipificado en el articulado 80 de la ley. No se les consideraba la antigüedad que ellos iban acumulando. Cuando formamos el sindicato, por ejemplo, de camioneros, había trabajadores que tenían 7 años y al hacer la relación del padrón, ellos no querían reconocer 7 años de antigüedad y por eso tuvieron que secuestrar camiones. Tuvimos que secuestrar los estudiantes universitarios agrupados en el Jacinto Canet y los llevamos en lo que es la T1, más de 50 autobuses de la Unión de Camioneros. Había arrestos, hoy ha bajado eso. Los charros estudiantiles, los charros sindicales y el gobierno de la derecha en Yucatán que han pregonado son herederos de Casta Divina. Son los que han apagado
esta enjundia, esta alegría de la juventud. Bueno, 9 sindicatos formamos. ¿Y qué ocurre cuando aproximadamente el 17 y 18 de febrero se anuncia, porque ya se había revisado el cuerpo, hallado allí con 3 o 4 días de descomposición y quitarlo, y se dice ese cuerpo es de Franca, ¿verdad? Cuando eso ocurre, esto ocurrió inmediatamente después de que se había hecho una agresión a nuestra casa. Estas aulas no son de los directores ni del rector, es del pueblo. Se hizo por Felipe Carrillo Puerto, la Universidad Nacional del Sudeste, por un gobierno socialista. Esta universidad es del pueblo. Y sin embargo, el 16 de febrero, entre 8 a 9 de la mañana, van militares, van policías y balean la universidad, el edificio de la universidad, en la calle 60 con los 57 que ya había dicho. Los estudiantes estábamos parapetados en el techo, abajo. Hubo una situación muy tensa ya. Después de la balacera a la universidad para amedrentar a que... ¿Por qué se hizo? Porque el 14 de febrero se reunieron los dirigentes de ingeniería, de derecho y de otras facultades y dijeron a que aparezca, que nos presente vivo o muerto Efraín, pero que aparezca. Esa fue la consigna. Y a partir de las 6 de la tarde prácticamente se empiezan a bloquear las 60 con 57, las 66 con 61 y la Facultad de Ingeniería Platense. Se bloquearon esas calles. Y el pueblo, Meridano, nunca estuvo en contra. Estuvo a favor de los estudiantes. El estudiante era respetado. Porque el estudiante, con lo que había estudiado y estudia, era una manera, cuando se vuelva profesional, de devolver al pueblo sus estudios, su preparación. Entonces, había esa vinculación pueblo-joven. De manera que, cuando llega el teniente coronel Felipe Gamboa al edificio central para querer amedrentar, amenazar y desanimar a los estudiantes, porque le dicen: ¿qué hacen ustedes como estudiantes aquí por la desaparición de un muchacho que es comunista, que era revoltoso? Ustedes deben estar estudiando, que no se metan en problemas. Los estudiantes dijeron: nosotros vamos a continuar porque él es universitario. Entonces fracasa ya la represión del gobierno priista y entonces balacea a la universidad para querer hacer que recule esto, y fue lo contrario. El domingo fue 17, el 18 ya era una huelga generalizada en la ciudad de Mérida, primaria, secundaria, tecnológico, normal, todas las universidades, facultades y escuelas de la universidad, incluso escuelas particulares, pararon. Las escuelas primarias, un ejemplo, la Albino J. López de Carranza, y como esa, la mayor parte de las primarias fueron tomadas por las colonias de Carranza, la Mercedes. 45 colonias de menos de 60 en ese, de hace 50 años se levantaron y hicieron un cinturón de protección a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el pueblo sentía que era un hijo que había perdido, que lo había secuestrado, martirizado y matado.
Entonces, realizamos una huelga estudiantil, formamos comités de barrio, a un periódico que ha sido de la derecha porque proviene de la revista Los Derrotados, el Diario Yucatán. El Diario Yucatán siempre hablaba pestes contra los estudiantes, que recibíamos dinero de Moscú. Efectivamente había camaradas del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. El Partido Comunista era clandestino. No podías pegar un volante a la luz del día o hablar porque te apresaba la policía, te daba golpes en los bajos y te encerraba 24 horas de castigo. Eso eran partidos de clase, ¿no? Voy a tratar de ir a Santos para ya dar paso a los compañeros. Es una historia que, ojalá que mañana haya 25 aquí que quieran, mientras tengamos vida nosotros, aquí vamos a estar para intentar iluminar la lucha de manera que, como digo, entonces levantamos esa gran huelga, formamos también comités campesinos en Ixil, en Cauquel, en Quinchil, hasta en Canchoc de Valladolid. Anécdota. Es bueno eso para recrear. Yo desde el 13 de febrero hasta mayo de 1974 yo no regresé a mi casa porque en la esquina había policías vestidos de civil, policiales. Otro día había militares, ¿no?, para amedrentar a la familia. Sin embargo, nosotros como jóvenes siempre tenemos un chico. Yo me llevaba 2 cuadras de mi casa y brincaba por las vecinas y llegaba a mi casa. Como ustedes saben, ¿no? La cuestión es de que esa huelga que levantamos el 15 de abril, ya teníamos un poder popular, el Frente Cultural Estudiantil Acentuado. Porque teníamos un movimiento obrero de pie, teníamos un movimiento estudiantil de pie, teníamos un movimiento campesino de pie, teníamos un movimiento de barrios de pie. Quiere decir que no solamente con los partidos políticos ni con los votos el pueblo puede tener el poder. ¿Qué es lo que no tuvimos? Infonavit, directores de la universidad, pero el poder lo tenía el pueblo. El objetivo no era el gobierno, era la lucha específica de Calderón. Pero es una imagen que yo intento recrearles de que es posible la organización. Y lo que estoy destacando en este foro es el papel que la juventud, que los estudiantes tienen con la sociedad. De otro modo, las utopías, la preparación profesional, pues no se concretan para avanzar hacia la felicidad, que finalmente es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo los estudiantes están permitiendo que se esté contaminando el agua, que estén arrastrando, que golpeen, que finalmente murió una compañera de Citipech? ¿Por qué están envenenando el agua de Citipech? Santa María, chicos, vayan ustedes, está cerquita aquí. Desde que llegue, siéntese la peste de mierda de los cochinos. En cada hectárea debe haber cuando mucho 10 cerdos. Allí hay 45,000 cerdos. ¿Sabe cuántos cerdos hay aquí? ¿Sabe cuántas grajas? 507. Termino, compañeros, discúlpenme por el tiempo, pero tenía yo que decir esto que traemos como herencia de un estudiante universitario
universitario y un abogado del cual ustedes deben estar orgullosos. Además de estos personajes históricos, Efraín Calderón Lara es historia y debería estar aquí. Qué bueno que hay una placa, qué bueno, pero Efraín Calderón Lara vive en Tupanía y la lucha todavía sigue. Gracias. Bien, a continuación tenemos la intervención del compañero Juan Medina, que también fue luchador social y también en el área de la construcción, y estuvo también con Efraín Calderón Lara en su lucha. Bueno, pues con el respeto de todos ustedes, estudiantes, profesionistas y presidio que acá nos honra. Efraín Calderón Lara, para mí, fue una persona excepcional, un ser humano excepcional. Yo conozco a Efraín Calderón Lara como trabajador de la construcción en la compañía Cusesa. En ese tramo donde lo conozco, él estaba pasando, se iba a Chetumal a ver a unos parientes, pero pasó por Tulum. Yo estaba elaborando el tramo Tulum y Playa del Carmen. Me contacta porque yo estaba parado a los días de la carretera viendo que trabaja en la motoconformadora, que estaba extendiendo el material, y yo tenía la función de parar en ese momento a todos los automovilistas que venían. Poco tránsito había en esa época, hace más de 50 años, 53 años. Para él con su bolchito y me dice: oye, Gallo, se hablaba, oye, Gallo, acá, ¿qué pasó? ¿Tú trabajas acá? Sí, claro. ¿Cuánto te pagan? O sea, me empezó a interrumpir. Empecé a decirle: no, hombre, te están pagando ustedes una miseria. ¿No están interesados ustedes en hacer una agrupación para que se defiendan? Pues, ¿y cómo es eso? Pues yo era un chavito, ¿no? En esa época tenía 17 años. Estaba trabajando en esa época, desde los 16 años entré a trabajar en la compañía Cusesa. Y me decía: pues podemos hacerle así, pero si pueden reunir a la gente del lugar donde duermen, ustedes ¿dónde duermen? Pues aquí en un campamento a 6 kilómetros, en la orilla de la carretera, pues si me preguntas a la gente, con todo gusto me quedo y voy a dar la plática hoy en la noche. Así se estableció el contacto con el rey Cabral. Fue yo la plática. Tenía él una cosa excepcional. Cuando él llega al campamento, desde luego, no es un pueblo, estamos a la orilla del camino, de la carretera. Es un campamento de lámina de cartón grandísimo, ¿verdad? Y todos allá dormíamos, todos los obreros de la compañía, empleados, tractoristas, operadores y chalanes, ¿no? Entonces se reúne con nosotros, pero el comentario, o sea, de los compañeros, cuando lo ven llegar con su bolcho en la explanada, estaba el campamento, me comentan: oye, Medina, no vaciles, ese compañero, ese que dices que es abogado y que nos va a ayudar, que te digo que pues sí, oye, ¿cómo va a ser posible? Porque Efraín era una persona menuda, sencilla, y que andaba con guaraches y todo el tiempo con ropa casual. Nunca andaba así, como que dice, vestido muy acatenado, ¿no? Entonces, por eso, cuando lo ve la gente, pues me dice: oye, Medina, creo que pues este cuate no lo contaste. No, vamos a escucharlo, no perdemos nada y no tenemos ni a dónde ir. Es que obviamente lo tenemos que escuchar, porque el campamento, pues allá dormíamos, ¿no? Lo escuchamos. De veras, compañeros, esto es real. Escuchar a Efraín Calderón Lara, no sé cómo hace posible eso. Inmediatamente te atrapa en su plática. Sencillo el hombre, pero con una elocuencia fuera de lo común. Nos empezó a hablar de las leyes, de los derechos laborales y todo, y todos con la boca abierta. Jamás en nuestra vida habíamos escuchado a nadie hablar de esa manera. Yo no. Los compañeros, igual, tenían compañeros hasta de 15, 20, 25 años de
antigüedad en la construcción. Estábamos asombrados. Pues al unísono todo y adelante, nada más que hay la condición. Despidieron aquí a 2 compañeros en el tramo que tiene la compañía Alachón. Porque la compañía Cusesa era la única, prácticamente la única compañía constructora acá en el estado de Yucatán, con todas las obras. Tenía obras en Campeche, en Quintana Roo, tenía 3 obras grandes en Quintana Roo, más la de Yucatán. Entonces, pues en Alachón despidieron a 2 compañeros de nosotros, y la vez que vamos a la oficina en media, ahí nos vemos haciendo guardia para que nos liquiden o les den el trabajo, y hasta la fecha, ¿no? Denme los nombres y todo, algo que sí, le dio los nombres, dirección y todo. Pues este compañero los contactó, metió la demanda legal y ganó por primera vez en la historia. Le ganaba a esa compañía muy de derecha, ¿verdad? Esas 2 demandas. Liquidaron a los compañeros y esa fue la entrada de nosotros a través de la Constitución por el 20 de octubre. Se inicia el proceso de formación del sindicato. Para no hacer en larga esta historia de esta votación, aquí hay una parada en donde inicia Efraín Calderón Lara en el movimiento obrero sindical, allá acaba. Porque es en la huelga de Cusesa, en el Campestre, donde lo secuestran, lo llevan a torturar y posteriormente lo asesinan. Esta es una parada. Estamos en el año de 1972, cuando él inicia con nosotros. Qué sorpresa la nuestra, armamos la directiva y todo, invitamos a los compañeros de las otras carreteras de construcción en los otros estados. Cuando llevamos con Efraín para solicitar el registro, no sale lo que ya él prácticamente nos había dicho en la primera plática. ¿Por qué hacer sindicatos independientes? Por el control que tienen todos los empresarios y el gobierno sobre todas las agrupaciones, que son entes burocráticas al servicio de la clase empresarial. Nos salen con un contrato firmado entre Cusesa y la CTL. Fíjense ustedes. Es un contrato de protección, porque ninguno de nosotros, de los más antiguos, en ninguna obra, sabían de ese sindicato. Ninguno de nosotros sabíamos que estábamos prácticamente en un sindicato de la CTL. Nadie. Así operan los sindicatos blancos. Así operan muchas centrales oficiales. Venden contratos en blanco a las empresas para darles protección. Y cuando un sindicato real, propio de los trabajadores, se organiza y quiere pues, dar la batalla, le sacan con eso. No podemos firmar contigo un contrato colectivo, porque hay un contrato colectivo firmado con X sindicato desde hace 2, 3, 4 años. Así de ese tamaño. Así era la vida sindical de esa época, que con la lucha de Efraín Calderón se va trastocando, ya se va trastocando. Después de esta cuestión, de conocer y todo, de empezar por la cuestión del sindicato y de que pues, nos niegan el registro, a un servidor lo despiden por la empresa. Yo soy de Ticul, acudo con él a su casa y le digo, oye, me acaba de despedir y todo, pues súbete, vamos a la oficina, ¿no? Llegamos a la oficina del 59 y me dice, esta oficina es la trabajo de tener. Pues ¿sabes qué? Medina, vamos a poner tu demanda, yo veo tu demanda y todo. El periodo de tanto que hago, yo no soy de acá, yo soy de Ticul. Me dice, no, Juan, quédate acá en la oficina. Hay suficientemente espacio porque duermas, hay baño, hay todo, ¿verdad? Y puedes ayudarme tú en los expedientes y todo, me ayudas y todo. Prácticamente me está pues ofreciendo él el trabajo. Y en ese momento estaba, sí, o sea, adelante, Efraín. Yo entro a trabajar con Efraín en esa época, prácticamente por una situación que ustedes escuchan, que se dio en mi despido. Ya conozco a todos los compañeros que ya tenían relación con él, de trabajo, el frente titular de Jacinto Canet, frente estudiantil Jacinto Canet, perdón, y otros compañeros estudiantes. La verdad, yo aprendí ya a respetar mucho a los estudiantes, los admiro como los admiraba desde siempre.
Porque para mí, pues ellos eran prácticamente la voz de su casa, de su familia. Y para mí eran la voz del pueblo, los estudiantes que se manifestaban apoyando al pueblo a organizarse juntamente con Efraín Calderón, los estudiantes. Esa es mi admiración y respeto para todo el conglomerado estudiantil, las estudiantes. Pues de allá, el trabajo de Efraín Calderón no estuvo exento de peligros. Yo me acuerdo muy bien de una anécdota cuando se hace el sindicato de Cananea el 16 de septiembre, ¿verdad? Este sindicato, además, emplaza huelga a varias fabriquitas de calzado en Ticú. Y en una de esas, cuando fuimos con él y de la Junta de Conciliación, la actual Junta de Conciliación, el trae, porque eso sí, te digo a ustedes, Efraín Calderón Lara, el Chávez, hacía todas las cosas legalmente. Él preparaba los emplazamientos a huelga, los metía como la ley marca, y si no había plática, no había firma de contrato colectivo, estallaban las huelgas. Fue el caso de Ticú. Estallaron allá 6 o 7 huelgas, y en una de ellas, cuando fuimos con el acuario a poner pues la bandera rojinegra, pues sale el patrón, sale una zapatería que está frentito al mercado de Ticú. Sale el patrón y muy amablemente le dice a Efraín, es uno de los azarcoyas, sale y le dice a Efraín, oye, amigo, ven acá, mira, pero si lo abraza, y lo mete inmediatamente dentro del taller y ¡pam! Se roda. Así es. ¿Cuál era la intención? Agredirlo allá, adentro, porque adentro él tenía unos golpeadores. Pero cuando vimos esa acción, nosotros que lo acompañamos y le dimos al actuario la Junta, oye, esto es ilegal, no, pues vamos a tumbar la puerta, o los compañeros trabajadores estaban allá, empezamos a darle a la puerta hasta que logramos abrirla, y ya tenían acorralado por ahí 10 sujetos, 10 sujetos, y así, y él pegado a la pared, así de ese tamaño, que eran los peligros al cual él estaba sometido, y todos lo sabíamos, no era nada fácil. Acá en Yucatán tenemos tenido una derecha recalcitrante. No se olviden todos ustedes, mis estimados amigos y amigas, que a Yucatán se le hizo muy famoso por la dichosa casta divina. Que acá siempre se ha dicho que hay una casta divina. Y ellos mismos se han encargado, o sea, los grandes empresarios, los controladores de todos los medios de producción del Estado y de la economía, se han jactado de eso. Esta es parte de la historia muy rica de las luchas que vivió Efraín Calderón. Organización que hacía, era organización que tenía con la recalcitrante negativa de los empresarios, tenía que estallar su huelga o hacer algo de derecho, cuando la Junta de Conciliación denegaba prácticamente la emisión del emplazamiento a huelga. Ese fue. Efraín Calderón Lara, prácticamente yo y Pedro, en esa época, éramos la avanzada, porque éramos los que estábamos a tiempo completo con él en la oficina de Efraín Calderón Lara, el diario y un servidor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? De que cualquier comisión que llegara a la oficina, nosotros la atendíamos, y que no, somos del sindicato de misas, otra de misa, y no nos pagan bien, pero no nos hacíamos las citas nosotros para ir a hacer una reunión con ellos, en donde ellos nos decían. Así fue la historia del sindicato, Cinto Caneca, la historia también del sindicato de Cananea, de Román, de los trabajadores de Cuernasupo, de varios sindicatos. ¿Ya? Y en Mila, pues, organizamos con Efraín Calderón Lara. Y fíjense ustedes, nosotros con Pedro ahí insistiendo en la organización, todo. Y de veras, sí nos escucharon con respeto a los trabajadores, ¿sí? Pero no definían, no decidían entrar y todo. Y el los de ¿qué tal les suena? No, pues la gente pues sí se motivaron, porque no les enamora la idea de organizarse el sindicato. Y dicen, ¿tiene otra reunión con él? Pues
sí va a ser la última reunión tal día, bueno, les acompaño. Bastaba esa reunión para que los compañeros se decidieran a hacer esto. ¿Qué era lo que pasaba? La elocuencia, el sentimiento de lo que él decía, inmediatamente impregnaba a la gente. Te metía en esa dinámica de que te está presentando una realidad que tú desconocías, pero que puede ser posible que tú la alcances a través de la organización, a través de la lucha. Eso, compañeros, amigos y amigas, era Efraín Calderón. Un ser fuera de serie, un ser humano fuera de serie. Y de esto habla la actitud cuando yo despedido me ofrece empleo, habla del gran humanismo que él tenía. Me ofrece trabajar con él, ¿ya? Y no crea que me daba un sueldazo, porque él era de escasos recursos. Y en ese momento, pues él no tenía ingresos, de lo poco que ganaba en algunas demandas, ¿ya? De allá, o sea, me buscaba algo y me daba algo para la comida. No era que tenía un sueldo, y así pues, estuve aguantando, ¿no? De todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya me enamoré de la lucha, del movimiento sindical, de las bondades que esto tiene, ¿ya? Y de que por fin le encontré un uso a mi tiempo y a mi vida. Yo sin Efraín Calderón Lara, amigos y amigas, no sabría decirles qué hubiera sido de mi vida. Gracias a él mi vida se ha transformado por ese toque mágico de su mensaje, de esa tocada de hombros. Métele, Juan, aquí vamos nosotros a ganar este sindicato, porque era yo el derrotista. Cuando de repente veía la actitud de don Nacho Isaac, de la empresa Cananea, totalmente negativa, o sea, cerrada, decía, oye, estos no contentos de caminar, no van, vamos a echarle ganas, tienen que entender este señor. O sea, él va mucho a misa, va mucho a la iglesia, ya lo averigüé. Si es un cristiano, tiene que entender la necesidad de los propios trabajadores. Pues yo, a pesar de mi pues, juventud, pues yo era un crédulo, ¿no? Yo conocía a varios patrones de que pues ahí sacan golpear el pecho de la iglesia, pero eran más negreros y más carbones, disculpen la expresión, que cualquier otro personaje. Es más, eso algún día me lo explicaron a mí, porque mi recorrer por esta vida y todo, entré con mi esposa incluso al movimiento familiar cristiano, ¿ya? Estuve adentro, ¿no? Y qué era lo que pasó allá, me expliqué muchas cosas, de que la gente que va a la iglesia, la gente que va a misa, sin que tenga nadie luego respecto a todas las religiones, ¿ya? Pero que era prácticamente mi caso y el caso de mi esposa, que hablaba de nosotros. De que, pues, ¿por qué vamos nosotros a misa? Porque pues cometemos errores que se llaman pecados, ¿verdad? Cometemos actos malos y que pues allá nos sentimos bien, ¿ya? ¿Y a qué aspiramos? Bueno, a la redención. Disculpe que haya introvertido esto, pero es una explicación de que un servidor pues anda algo de camino para explicarme muchas cosas acá en la vida. Aún existe muchísimas más que no he logrado comprender, pero hay una cosa muy importante: mi amor al servicio, mi amor al compañero campesino, al compañero obrero, al compañero estudiante, que persiste hasta la fecha. Que viva Efraín Calderón Lara. ¡Viva! Su 50 aniversario, de veras, lo conmemoremos como es debido entre todos. Que esa chispa, esa inquietud que tuvo él, lo tengan también todos ustedes, amigos y compañeros estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Bien, gracias por tu intervención, Juan. A continuación tenemos la última intervención de este foro a cargo de la licenciada Luisa Martín,
y después tendremos una ronda de preguntas, comentarios de tu asistente. También quiero hacer la observación de que los eventos conmemorativos de Efraín Calderón Lara no concluyen con la efeméride del 14 de febrero, que es cuando él falleció, fue asesinado, sino que va a ser para nosotros el año de Efraín Calderón Lara, este 50 aniversario, por lo cual tendremos otros tipos de eventos durante este ejercicio del 2024, entre los cuales tenemos una campaña para elegir un busto de Efraín en el Parque de Santiago, donde estuvo su despacho, donde él vivió. Tendremos también unas memorias de foros como este que se llevaron a cabo el año pasado y otra serie de eventos conmemorativos, los cuales les informaremos oportunamente. Entonces, le damos la palabra a la licenciada Luisa Martínez. Pues muy buenos días a todos. Pues muchísimas gracias pues que estemos esta mañana, que es una mañana en la que vamos a aprender. Bueno, ya han escuchado a dos grandes líderes de la época de Efraín Calderón Lara, y pues como ya me han comentado el compañero Alfredo, pues soy secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es muy importante destacar la lucha de Efraín Calderón Lara. Ustedes están pues estudiando apenas, pero sí me gustaría empezar con una frase, ¿no?, del filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante que ustedes, siendo jóvenes, conozcan el tema del sindicalismo. Efraín Calderón Lara pues es un parteaguas, y como pues hemos escuchado, los compañeros se refieren a él como si fuera un yucateco, pero pues él nació en Colmeche, en Campeche. De hecho, aquí está un compañero que vino hoy a transmitirnos todo lo que ellos hacen para conmemorar a Efraín Calderón en Campeche. Pero si se dan cuenta, tanto don Pedrito como el líder Juan hablan de él como si fuera un yucateco, porque prácticamente vivió toda su vida aquí en Yucatán. Él, cuando termina de estudiar y comienza a defender a la base trabajadora, ¿por qué lo hace? Me imagino que si podemos pensar en la vida de Efraín, ve una sociedad de los años 1973 y 74, ve una sociedad marginada, donde era necesario la creación de líderes que defendieran a esos trabajadores. Ya habló don Pedrito que se crearon más de 9 sindicatos, prácticamente él comenzó en el 72 al 74, más de 9 sindicatos, y fue muy importante lo que él realiza, porque prácticamente eran condiciones laborales en las que se vivían y se trabajaban, que afectaban en esa época, y realmente para la base trabajadora no había que haya empatía para que la base trabajadora tuviera unas condiciones laborales, bueno, que sean acordes a derecho. Y desde ahí comienza la lucha de Efraín. ¿Cómo veo reflejado la lucha de Efraín a la actualidad? El sindicato que represento pues es uno de los 3 sindicatos del Poder Judicial de Yucatán. A lo mejor ustedes estén haciendo sus prácticas, a lo mejor van a ir al Poder Judicial del Estado a hacer sus prácticas, a lo mejor ustedes quieran trabajar en esa institución. Pues es muy bonito. Yo hice mi servicio social en el Poder Judicial, igual soy
egresada de la Facultad de Derecho. De hecho, el maestro Stephen Urbina vimos su primera generación, así que hay mucho cariño con nuestro padrino de la generación cuando salimos. Entonces ahí nos identificamos mucho y hay mucho aprecio con nuestra generación. Fuimos su primera generación del maestro Stephen. Y pues se entra a trabajar en el Poder Judicial y nos damos cuenta que siendo un Poder Judicial del Estado que se imparte justicia a la ciudadanía yucateca, las condiciones laborales a la base trabajadora, la verdad, son muy humanas, y las prestaciones salariales y todo este tema, empezamos a ver que había una situación que empezaba a mermar los derechos de los trabajadores. Yo soy una servidora judicial, y a pesar de que ya había otros dos sindicatos, si lo hablamos en las palabras que dicen los compañeros, son sindicatos, para nosotros eran sindicatos charros. Entonces, pues tuve que dejar el escritorio, empezar un nuevo sindicato. Para crear un sindicato se requiere de 20 personas. Celebramos nuestra asamblea, logramos crear un tercer sindicato del Poder Judicial. Y les puedo decir que no es fácil crear un sindicato. De hecho, soy fundadora de este tercer sindicato del Poder Judicial, que se llama Sindicato Progresista, pero también fui cofundadora del segundo sindicato que se creó en el Poder Judicial, donde pues siempre pasan situaciones de traición, que cuando logras crear un sindicato que quieres que defienda la base trabajadora, ves que no, que se alinea al patrón y no se estaba cumpliendo en defender a la base trabajadora. Y tuvimos que crear un tercer sindicato, y dije, no, esta vez yo me lanzo a secretario. Y el sindicato nos dio en el registro del Sindicato Progresista el 15 de octubre del 2021. Llevamos ya casi 3 años con el sindicato, y a pesar de que hay, como les dije, otros 2 sindicatos en el Poder Judicial, con 3 años, casi 3 años de sindicato, demandamos la titularidad de ser el sindicato mayoritario. ¿Cómo se puede lograr que un sindicato con menos de 3 años pueda ser un sindicato mayoritario? Pues es a través, como dicen los compañeros, de líderes auténticos, que la base trabajadora vea que realmente defienden los derechos de los trabajadores. Para ponerles en contexto, el sindicato más antiguo del Poder Judicial tiene 20 años y tiene 45 agremiados. El segundo, que estamos a punto de desplazarlo, tiene 8 años, y nosotros pues con 3 años estamos demandando, estamos en litigio el tema del sindicato mayoritario. Van a preguntarse ustedes de qué sirve ser el sindicato mayoritario. Pues es el que firma las condiciones generales. Nosotros somos parte del apartado B, trabajamos en el sector público, nos rige el apartado B. Los sindicatos que creó Efraín Lara son del apartado A, de las empresas, por eso hablan de que era un líder que creaba sindicatos independientes. Todos los sindicatos que platicaban los compañeros eran de empresas, zapateros, gasolineros, de la Guadi, el de camioneros, pero en este caso estoy hablando de sindicatos, de un sindicato del apartado B. Actualmente son 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 somos servidores públicos, y ustedes piensen a futuro, cuando salgan de aquí, ¿dónde van a ir a trabajar? A lo mejor trabajen de manera independiente y les toque defender una empresa. Pues ya saben que el camino para defender a los trabajadores es un sindicato. También hay sindicato de patrones. Entonces veo de qué lado estén, van a poder asesorar a su cliente de qué sindicato pueden crear para pues, la defensa de los derechos que les correspondan. Pero en el apartado B, prácticamente
más de 10 sindicatos, hay en el Poder Ejecutivo, hay un sindicato en el Poder Legislativo. Y obviamente hemos visto la triste realidad, cómo se han estado perdiendo los derechos, las condiciones laborales, se han perdido los derechos de las prestaciones salariales, se ha estado perdiendo. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que si en algún momento quieren entrar a trabajar en el sector público, se están perdiendo los derechos. Hoy por hoy estamos luchando en el Poder Judicial para que cesen los despidos injustificados, que mejoren los salarios. Si quieres empezar a trabajar en el Poder Judicial, gana un salario mínimo. Queremos que eso se acabe, que se puedan tener salarios justos, porque para entrar al Poder Judicial requiere carrera judicial, presentar exámenes de oposición, exámenes muy exhaustivos para estudiar, o sea, de todas las leyes tienes que conocer. Poder Judicial son todas las materias: civil, familiar, mercantil, laboral, penal. Entonces te exigen demasiado para que cuando llegues ganes un salario mínimo. ¿Les parece justo? Entonces, ¿para qué vas a ser abogado si vas a ganar al mes 6,000 pesos? Hubo reformas a la ley del ISSSTE. El ISSSTE es el instituto que nos da la seguridad social, el IMSS, y nos jubila. Hubo una reforma en el 2022, donde el Congreso decidió por nosotros, por los trabajadores, donde nos aumentaron los años para jubilarnos. Con la antigua ley del ISSSTE, cualquier servidor público, hablo de los trabajadores de los 3 estados, se podía jubilarse con 30 años de servicio, sin importar la edad que tengas. Hace la reforma, una nueva ley del ISSSTE para aumentarnos los años a 35 años y tener 65 años. Incrementaron las cuotas del ISSSTE. Antes, para pagar la seguridad social, resultaba en el 8%, nos incrementaron al 15%. Entonces, hoy por hoy, cuando entras a trabajar en el Poder Judicial, te quitan de el 15% de tu salario, de un 8 a un 15%. ¿Les parece justo eso? ¿Y dónde estaban los líderes de los otros dos poderes para defendernos? Los 2 sindicatos charros del Poder Judicial avalaron la reforma del Poder Judicial, avalaron la reforma de la ley del ISSSTE. El sindicato progresista que represento fuimos el único que defendimos con manifestaciones, que buscamos, así como Efraín Calderón Lara, buscamos unir a los trabajadores de los 3 poderes, buscamos apoyo con el magisterio, buscamos apoyo con burócratas, que también tienen su líder. Busqué entablar pláticas con ellos y decían, no estoy ahorita, luego. Al final, tienen que tomar en cuenta que en un sindicato no el líder es la cabeza del sindicato, son sus agremiados, que le llaman la asamblea. Al final, una asamblea puede quitar al líder, así como lo pone, lo quita. Y desgraciadamente, de todos los líderes, puedo decir que mi sindicato, un sindicato, el Poder Judicial, fue el único que defendió estas reformas. Pero era uno de más de 40,000 trabajadores. La lucha fue titánica, mi sindicato sobresalió, por eso mi sindicato en menos de 3 años creció, y por eso estamos luchando para ser el sindicato mayoritario, para que podamos defender a la base trabajadora del Poder Judicial. Pero necesitamos líderes que defiendan a los burócratas, que defiendan al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes, como les comenté hace un momento, van a ser trabajadores y se van a enfrentar con todo esto. Y ustedes no deben permitir que, bueno, pues entro a trabajar y pues lo que me vayan a pagar. Bueno, voy perdiendo mis prestaciones, pero pues ni modo, no puedo hacer nada. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque yo les decía a los compañeros, ¿por qué te enfrascas en estar luchando? Yo decía, pues ¿qué le vamos a heredar a las siguientes generaciones? El no luchar lo estoy condenando que ustedes,
que mis hijas, cuando tengan que trabajar, no tengan prestaciones que realmente sean justas al salario. Nos hacen trabajar horas extenuantes, presión, o que si no sabes el trabajo te pueden despedir y te pagan una miseria. Entonces, eso es lo que nosotros, a través del Centro de Investigaciones de Efraín Calderón Lara, es lo que queremos transmitir a los estudiantes, que sepan que es importante defenderse, que ustedes sepan que desde ahorita ustedes ya pueden formar sus agrupaciones, que busquen tener acciones para apoyar a la sociedad, que no sean esos estudiantes que ya terminó mis clases, me voy a acostar a dormir hasta que al día siguiente, o me voy a poder estar en redes. No, son parte de la sociedad. No esperen a tener nuestra edad para decir, tengo que empezar a luchar. Ahorita en este momento, como dice don Pedrito, es un buen momento que busquen, seguramente habrá algún tema en su propia colonia, algún tema de, bueno, yo me topé con una señora que estaba luchando porque estaban poniendo una gasolinera a 10 metros de su casa, y así empieza la lucha, con temas que ustedes consideren que son injustos. Por ahí empieza la semilla de lucha social, y eso es lo que pues queremos, que despierte el deseo de los estudiantes para poder en cualquier ámbito puedan defenderse. Si escucharon a los compañeros, ¿quiénes fueron los que principalmente apoyaron a que se creen estos sindicatos? Porque de buena manera no querían formar esos 9 sindicatos que dice don Pedrito. Se tuvieron que unir hasta los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Economía, de Antropología. Y gracias al apoyo de los estudiantes se pudo conseguir todo lo que Efraín consiguió. Y había mucha comunicación, no había redes sociales, había mucha comunicación. El volanteo, me platican los compañeros, transcribían, imprimían y a volantear. Y se logró ahora es un recuerdo con Efraín Calderón Lara. Ahorita yo creo que tenemos todo en la mano para poder pues crecer estas luchas sociales. Simplemente esos medios electrónicos ahorita hay que saber utilizarlos. Otro punto que quisiera puntualizar es el papel de la mujer en el tema sindical. Actualmente la mayoría de los líderes sindicales son hombres, siempre son hombres. Vemos por ahí 1 o 2 mujeres, pero pues en la sociedad la mayoría somos mujeres, y las mujeres juegan un papel muy importante. Entonces también no debemos dejar eso, decir, no, eso es cuestión de hombres. No, es cuestión de principios, de moral. Tiene que nacer la chispa en ustedes, hombre o mujer. Hay que saber defender nuestros derechos. Y en la época de Efraín, a lo mejor no se mencionan nombres de mujeres, pero atrás de él había una cadena de mujeres, compañeras estudiantes, que también apoyaban a Efraín Calderón Lara. El año pasado vino una compañera a dar testimonio de cómo apoyaba a Efraín Calderón Lara. Bueno, entonces la conmemoración del aniversario luctuoso del asesinato de Efraín Calderón Lara es el 14 de febrero, así que ese día no solo se celebra el Día del Amor y la Amistad. Tenemos ahora sí que un líder estudiantil, un líder de defensa de las agrupaciones sociales que ustedes deben tener presentes, y que les invitaría a que lean sus libros, que se acerquen al Centro de Estudios de Investigación de Efraín Calderón Lara, para que podamos tener ese apoyo, para que ustedes como estudiantes vayan poco a poco buscando este camino, porque a la par se puede todo. Yo a la par de que estoy
en el sindicato, estoy en esta asociación, quiero crear una asociación de defensa de las mujeres y muchas cosas más que se pueden hacer. Y a la par, pues veo el tema de Efraín Calderón Lara, que igual nos hemos unido con otros sindicatos cuando nos defendemos. Aquí está el líder Miguel, que está de telefonistas, un sindicato independiente de la empresa privada que nos ha apoyado, el sindicato de telefonistas, el sindicato de Puerto de Piedad, y veo prácticamente todo lo que estamos haciendo como que el mismo camino que llevó Efraín Calderón Lara para la defensa de la clase trabajadora. Y yo sé que lo que actualmente está viviendo todas las injusticias que está viviendo la base trabajadora hoy por hoy, yo sé que en algún momento lo vamos a poder revertir, como lo hizo en su momento Efraín Calderón Lara, uniéndonos para defender a todos los trabajadores. Y pues que tengan muy presentes que siempre que haya líderes que luchen por la defensa de los grupos sociales vulnerables, siempre va a haber un Efraín Calderón Lara en cada uno de ustedes. Pues muchas gracias. Agradecemos la intervención de la licenciada Luisa Martín. Vamos a dar una ronda de preguntas y comentarios, pero antes vamos a tener unas palabras del secretario académico que ya tiene que venir. Muchas gracias. Sí, lamentablemente tengo otros compromisos que me obligan a ausentarme ya de esta actividad, pero sí quiero destacar y pedir el uso de la voz porque creo que lo que hemos escuchado hoy es sin duda inspirador. Antes que nada, bueno, también destacar, como bien lo dice Luisa, tengo el gusto de conocerla y debo decir que admiro la labor que realiza. No es nada fácil, creo que todos ellos son testimonio, no los motiva más que causas sociales, la justicia social. Y debo decir que el testimonio de los dos otros ponentes, si no los mueve a ustedes, no los inspira, jóvenes, no sé qué les puede inspirar. Son testimonios reales de vida, de no solo, y hay que decirlo, lo que nos trae aquí Efraín sino de ellos mismos también, cómo han sido parte de esa lucha y cómo pues simplemente están reclamando lo que por derecho les corresponde. No están pretendiendo crear nuevos derechos, sino que la propia ley les permite y que pues otros intereses obstaculizan. Así que mi admiración para todos ustedes y muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Quiero felicitarles. Llegué tarde, no llegué a la oficina. Tuve problema de transporte. Tengo un libro, entre otros, para que no se olvide y no se repita. Pero el libro lo parto. Es muy importante. Porque eso nos lleva. Si alguien convivió con el país, la imagen humana de Chávez es muy grande, más grande que lo que nos imaginamos. Sabía tener contentos a los dueños de los camiones, a Isaac. Con Nacho se llevaban bien, pero me decían, no, es imposible negociar como quiere Nacho, le cananean. Si alguien lloró, lo que pasó con Chávez fue mi madre. Porque cuando regresaron de su casa, de su bolsillo, yo tenía una buena brazos y vacas, todo el ambiente de Chávez se dan a 53 y 55. Cervera, Víctor Cervera vivía en la 53, Toraya en la 55, Benjamín Paredes, Nerio Toros, en fin, por eso es bueno que surgieron Santiago. Pero es muy importante leer algo sobre lo que vivía el país. Yo fui presidente nacional de estudiantes técnicos en el 68. El mismo derrotero que llevamos para protestar por la ocupación de la ONU, el ejército, fue el que empezamos a llevar las protestas de Efraín. Teníamos un rector que era valiente, respeto.
Roberto Milán es a quien debemos los yucatecos que exista el Tecnológico de Mérida. Bueno, pero esa es otra situación. Les felicito que sigan abordando la imagen de Efraín para que no se olvide y no se repita. Muchas gracias. Vamos a dar a que se retire el secretario académico que reciba la donación de los libros. Los otros libros que son la historia de los ferrocarriles de Yucatán. Estás hablando de la universidad. Cuando tú le das el libro que ha sido durante mucho tiempo en los ferrocarriles, te entrega a la universidad 30 cajas. Y esas cajas las saca de después, ya organizadas. Y saqué con 2 tomos. Próximamente se va a dar el tercero. Y es una colección valiosa porque es lo que puede justificar en parte los 3 años. No tiene ningún aspecto político, únicamente económico. Ojalá que sí. Bueno, muy bien, pues vamos a dar lugar a preguntas o comentarios de los aquí asistentes. El primer tema aquí está Hans, después allá atrás vamos a dar la palabra. Compañeros, buenos días. Ya algunos de nosotros nos conocemos. Solo quisiera hacer un agregado muy respetuoso a los compañeros que estuvieron en la mesa o que están en la mesa. En relación a lo que dijo nuestro compañero Pedro en cuanto a la estatura de nosotros los peninsulares, somos pequeños, Efraín de nuestra estatura, pero hay que recordar que la historia registra a grandes personajes de estatura mínima, si se quiere. Hablamos de un Alejandro Magno, por ejemplo, que decía: yo no le tengo miedo a un rebaño de leones dirigido por un borrego, pero sí le tengo miedo a un rebaño de borregos dirigidos por un león. Y todos y cada uno de ustedes son leones. Aguas con los compañeros. Y como ejemplo, les pongo a dos personas, bueno, ya Alejandro, pero hay otro personaje mexicano, por Dios, que ha trascendido el tiempo y el espacio, que le llaman el Benedetto de la Pata Juárez. Don Benito Juárez García, que medía 1,46. Y no quiero decir nada más, porque seguramente ustedes ya saben quién fue Don Benito Pablo Juárez García. Hay otro detalle curioso que se mencionó aquí, Carriopuerto, nuestro compañero Efraín. Es curioso que Felipe Santiago Carriopuerto funda la universidad y 50 años después asesinan a aquel que defiende a los trabajadores de la universidad. Que no se olvide de eso, compañeros. Otro detalle curioso, cuando se habla de la religión, el coronel José Gamboa del Patrón, por cierto, yo tenía un programa de televisión, Canal 3, había oportunidad porque en alguna época fue embargado y yo podía pagar mi tiempo. Fue el primer programa a nivel nacional y estatal que habló de la muerte y el asesinato de Felipe Lorada. Señalé que tenía el criminal una Biblia en la mano y una 45 en la otra. Bueno, hay un ejemplo también curiosísimo, el de Huerta, cuando Manuel Sterling, el embajador de Cuba en México, fue testigo de que la esposa de Madero le va a pedir que perdone la vida de Madero, saca a Huerta muy afanoso su escapulario y les juro por esto que respetaré la vida de Madero. Bueno, ya saben ustedes lo que sucedió, ¿no? Otro detalle curiosísimo es que no podemos hablar de campechanos o quintanarroenses o yucatecos. Somos una sola península. Aquí no hay península de Campeche ni península de Quintana Roo, somos todos peninsulares. Por lo tanto, frente a la verdad, era yucateco también, definitivamente, ¿no? Un detalle también curiosísimo es que se habla de la juventud como una juventud inquieta. Es por periodos históricos ha manifestado su inquietud en todo el mundo. Tenemos Chile, Francia y otras partes del mundo. La juventud es la que mueve el mundo, es el motor del mundo. Sin una juventud inquieta como la de ustedes, esto que permanecía
en la cloaca, en el fango y inamovible, y puedo decir hasta cierto punto, bueno, esta no es una juventud muerta, es una juventud dinámica. Pero ahí está el fuego, pero hay que rescatarlo. Perdón, es que ya tienen el límite de tiempo. Sí, lo último, compañeros. Ya van a desalojar. Sí, un momentito. Es muy importante. Se habló del ametrallamiento de la universidad, ¿verdad? Yo estaba en uno de los salones. Entonces yo creo que les propongo a ustedes que sea la Facultad de Derecho, los estudiantes de la Facultad de Derecho, que inicie un movimiento para el desagravio de la universidad. Que sean ustedes, es un proyecto y es algo que les propongo, que sean ustedes los de la Facultad de Derecho, los compañeros, que propongan desagravio a nuestra alma mater, a la universidad. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Buenos días a todas y todos. Compañeras y compañeros que somos más jóvenes, ustedes más jóvenes todavía que yo, creo que escuchan el llamado de alerta y el llamado de emergencia, de desesperación de una generación que nos ve dormidos, que nos ve alienados, porque Efraín Calderón Lara reivindica la lucha de clases que existe, que es real. Ustedes van a salir, dejar de ser estudiantes y pasar al campo del desempleo. Esa es una realidad, no nos lo dicen siempre. Y además es un campo laboral que ya no tiene condiciones, que ya no tiene prestaciones. Ustedes están estudiando Derecho y tienen claro que el derecho es el trabajo es un derecho humano y debería de tener condiciones, y ya no existen. Nuestros padres, nuestros abuelos se pudieron jubilar, se pudieron pensionar. Para nosotros es un sueño guajiro. Recordar a Efraín Calderón Lara no solo es reivindicar la lucha de clases entre los poderosos, que ya se delimitó, la oligarquía yucateca, que se expresó en la casta divina y que el día de hoy existe. Tener dinero no es malo, hay personas deleznables en todos lados y personas valiosas en todos lados. No se trata de tener dinero o no tener dinero, se trata de tener conciencia de clase. Hay tres factores primordiales: marca de clase, identidad de clase y conciencia de clase, desde el materialismo histórico. Hay que estudiarlo, lo dijo muy bien Luisa, y los compañeros lo repiten, nos lo repiten. Hay que tener muy claro todos esos temas. Entonces, la conciencia de clase la tuvo Efraín y nos la transmitió. Yo llegué apenas hace 3 años, conocí a Efraín y me enamoré totalmente del movimiento alrededor, la fortuna de convivir con Pedro Quijano, con todas y todos los compañeros. No quiero hacer una lista, pero aquí están varias y varios, y hay muchos más, que no solo porque hayan vivido cerca de Efraín, sino porque, insisto, está en nuestra responsabilidad, porque es a través de las siguientes generaciones que se puede lograr un verdadero cambio. Y cierro con esto. Había una frase que decía mi bisabuela y que creo que coincide con la manera de ser de Efraín por lo que he estudiado, y ella decía que hay que luchar todos los días aunque no nos falte nada, porque hay a quien le falta todo. Y en Yucatán, saliendo de Paseo Montejo y de Mérida, la realidad es muy distinta a lo que tenemos el día de hoy. Seamos empáticos y tengamos conciencia de clase. Enhorabuena y pues que tengan un excelente día. Gracias a todas y todos, un gusto estar aquí con ustedes. Ya sé que se tienen que retirar, pero si hay alguna pregunta, sobre todo de los jóvenes que quieran hacer a los ponentes, con mucho gusto. Así es. ¿Quién se anima? Bien, jóvenes, miren, es importante, tenemos el Centro precisamente de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales que lleva el nombre Efraín Calderón Lara. ¿En dónde está ubicado, por favor, para cuando necesiten? ¿En dónde está ubicado el centro? Calle 38 por 35 y 37. Jesús Carranza, apúntenlo. Vean también, ahora que ustedes son gente de las redes sociales, vean en YouTube, googleen, como ustedes le dicen, el nombre de Efraín Calderón Lara, y también vamos a poner
de nuestra parte como universitarios, como jóvenes y como estudiantes precisamente del derecho para todo ello. Vamos a despedir a todos y cada uno de nuestros ponentes y de nuestros invitados especiales con un fuerte aplauso, con esa calidez que aquí en la capital del derecho, y esa apertura a nombre de nuestra directora y a través de la doctora Agae, que ha estado pendiente también en la organización de este tipo de eventos. Muchísimas gracias, muy buen día y a regresarse a clase, jóvenes, porque esto es para que se regresen a clase.